Hola, bienvenidos sean todos a su podcast de confianza. Como siempre aquí, el mejor presentador, Rick Castro. El día de hoy, como leyeron en el título del video, vamos a hablar de un monstruo, el cual es la merma. Así que vamos a meter las manos en la masa, o mejor dicho, en la merma. ¿Qué pasó? La otra cosa. La merma no es solo comida tirada, es un riesgo operativo, legal y financiero. Hoy he traído a 7 invitados para debatir acerca de este tema. Antes de ir con el video, hablemos más a detalle sobre las mermas. A continuación, Mileni Salicando nos estará hablando sobre los tipos de mermas. Primero tenemos las mermas técnicas, que son completamente normales dentro del proceso. Por ejemplo, cuando pelamos una papa, limpiamos un pescado o retiramos grasa de una carne. Sabemos que una parte no se va a utilizar. Incluso durante la cocción, cuando un líquido se evapora, eso también es merma. Estas pérdidas ya están previstas y forman parte del rendimiento natural del alimento. Luego están las mermas no técnicas, que son las que realmente afectan la rentabilidad. Estas no deberían ocurrir. Se producen por errores como cortes mal realizados, porciones mal calculadas o manipulación inadecuada del producto. Aquí ya no hablamos de algo inevitable, sino de falta de control o capacitación. También tenemos las mermas por deterioro o vencimiento. Esto sucede cuando no se aplica una buena rotación en inventario o cuando falla la cadena de frío. Si un producto se vence o se daña por mala conservación, la pérdida es total. Y además del impacto económico, existe un riesgo sanitario importante. Otra muy común es la merma por sobreproducción. Esto ocurre cuando se preparan más raciones de las que realmente se venden. Si no se planifica con base en datos reales de venta, se termina produciendo en exceso y ese excedente muchas veces no se puede recuperar. Está también la merma por contaminación, que se genera cuando un alimento debe desecharse por haber sido manipulado incorrectamente o por contaminación cruzada. En este caso, por seguridad, no hay opción, debe eliminarse. Y por último está la merma administrativa, que muchas veces se detecta al hacer inventario o durante el cierre de mes. Es cuando los registros no coinciden con el inventario físico. Puede deberse a errores, descuidos o falta de control. En definitiva, entender los tipos de mermas permite identificar dónde está el problema y cómo corregirlo. Para comenzar con nuestro segmento, por favor, Endrina. Gracias, Rick. Mira, yo quiero comenzar un debate directamente. Siempre escucho en las plantas que un 5% de merma es normal. Para mí es una derrota. Si tienes 100 kilos de carne y tiras 5, estás tirando un sueldo de un empleado del día. ¿Cómo puedes dormir tranquilo los gerentes aceptando mermas por diseños? Te entiendo, Andrina, pero hay que ser realista. En la industria de las bebidas, si llenas 10.000 botellas por hora, la presión del gas y la espuma generan pérdidas físicas. No es que queremos tirar el líquido, pero es lo que la física es que la física de los fluidos tiene un límite. La máquina tiene un margen de error. ¿Es un margen de error o una falta de mantenimiento? Porque una válvula vieja gotea y ese goteo no es física, es un descuido. Déjame ponerle ciencia a esta pelea. Según los reportes industriales, en el 2026, a este inicio de este año, las empresas que no monitorean su merma en el tiempo real pueden perder hasta a un 15% de margen neto. Pero ojo, el dato más aterrador es que el 40% de esta merma ocurre por errores humanos, mala temperatura del almacén o que el operario no maneja correctamente la balanza. Lo que dice Jaimar es clave, porque aquí estamos viendo que la merma tiene dos caras, la que ves que puede ser como un charco en el piso y la invisible que puede ser el vapor que sale. Wow,
qué picante y polémico estuvo este primer segmento. Dejando eso de lado, vamos a irnos al segmento 2. Vamos por lo que nos asusta. José, María, la merma no es solo dinero, es un peligro. Cuéntenos, ¿qué pasa cuando ese desperdicio se queda donde no se debe? Gracias, Rick. En ese caso, la gente tiene una idea equivocada de que las mermas son solo trozos o pedazos de pérdida y que es inerte, o sea, que no tiene ninguna acción o reacción. Pero imagínate en este caso, suponte que tienes desechos de basura en un desagüe y a medida que se va acumulando, todos esos desechos se van estancando en un mismo sitio donde estaba ya la merma vieja y toda esa se va acumulando. Va a llegar un punto en el que se va a tapar el desagüe, por poner un ejemplo, y puede ocasionar una inundación pues, en el área de la cocina. Y no olviden el riesgo químico. En la producción de jugo o refresco, si hay una merma o un lote mal mezclado, a veces los operarios intentan reprocesarlos para no perder el dinero. Allí es donde ocurre el desastre. Si ese producto ya estaba fermentado y tiene residuos de limpieza del sistema Clean in Place. El Clean in Place o limpieza in situ es un método automatizado para limpiar superficies internas de tuberías, tanques y equipos de procesamiento sin desmontarlos. Terminas envenenando al cliente por no querer aceptar una pérdida. Espera, María, eso que dices es gravísimo. ¿Me estás diciendo que por ahorrar un 2% de merma, una empresa se arriesga a una demanda millonaria o a matar a alguien? José, ¿tú crees que los protocolos de limpieza son suficientes para manejar esta solución? No, en ese caso no. Si la planta está mal diseñada y tienes mermas en las esquinas y se va acumulando con el pasar del tiempo, puedes limpiar, utilizar productos de limpieza, pasar cloro inclusive hasta 1000 veces, pero la bacteria está protegida por una capa llamada biofilm. Un biofilm o biopelícula bacteriana es una comunidad compleja de microorganismos adheridos a una superficie viva o inerte y embebidos en una matriz extracelular protectora autoproducida. Y lo que recomiendo, yo digo que es lo más lógico, es arrancar el problema desde el inicio, simplemente no generar merma. Escuchándolos a todos, nos podemos dar cuenta que la merma es el síntoma, pero la infección es lo que es la mala gestión, por así decirlo. Entonces, si no controlamos lo que tira, puedes perder el control de la seguridad alimentaria de tu lote. Estoy muy fascinado con lo que estoy escuchando hoy. Ustedes como especialistas y expertos están muy bien informados con respecto al tema. Ya dirigiéndonos a un corte, o mejor dicho, a otro segmento, hablaremos de la tragedia que pasa en la cocina. Hoy está de moda la cocina de aprovechamiento, o comúnmente se le dice trash cooking. ¿Cómo podemos convertir el desperdicio en oro? Ya eso sería, como lo dice el título del segmento, aprovechar los desperdicios, entre comillas, más que todo sería en el caso de los vegetales, por ejemplo, la cebolla, ajo y vegetales así de ese estilo. Por ejemplo, en el caso del ajo, puedes utilizar la piel del ajo, la concha del ajo, pasarla por una procesadora, agregarle condimentos, sal y eso puedes utilizarlo como ajo en polvo y puede ser un buen condimento para futuros platos o futuras recetas. En la industria de bebidas, el bagazo que queda después de exprimir fruta se puede secar para hacer harinas altas en fibras. Ya no es basura, es un nuevo ingrediente que puedes vender. A ver, bajemos a la tierra un momento. Es decir, si yo soy dueño de un restaurante y te digo que no tengo tiempo de poner a mis cocineros a lavar cáscaras para hacer harina, ¿qué me respondes? ¿No sale más caro el proceso que el beneficio? Al contrario, Endrina. En 2026, los impuestos por disposición de residuos sólidos han subido un 20%. Te sale más barato pagarle a alguien para procesar ese tipo de basura que pagarle a un camión que se la lleve. La sostenibilidad ya no es por amor al arte, sino es por pura supervivencia financiera. Exacto, es transformar un gasto, que en este caso podría ser la basura, en un ingrediente, un subproducto. Mi conclusión es clara, tener cero mermas es imposible,
pero ignorar las mermas sería como un suicidio para tu empresa. Reducir la merma un 2% en una línea de producción mediana puede ahorrar más de $100,000 al año. Con eso compras máquinas nuevas y, o pagas mejores sueldos. Ha sido un debate muy intenso. Un consejo peculiar para todos ustedes que nos escuchan. Revisen sus botes de basura. Ahí está la respuesta de la pérdida de su dinero. Soy Rick y esto fue Fugas de Valor. Nos vemos en el próximo episodio. La merma en las materias primas y en los restaurantes es una cosa que se come las utilidades de manera oculta y las personas no lo ven. ¿La merma en qué consiste? Pues cuando usted compra un producto, lo pesa, un cárnico por ejemplo, y después él se deshidrata. Usted lo porciona, lo almacena y él se deshidrata más. Pierde peso cuando lo porcionan, pierde peso cuando lo congelan, pierde peso cuando lo descongelan, pierde peso cuando lo hacen, pierde peso. Y esas mermas son las mermas técnicas, pero adicionalmente hay otras mermas que son los daños, que son los robos continuados, que son los bocaditos que el empleado se coge y se vuelven sobrecostos y están completamente ocultos. La medida de las mermas, si no se tiene en cuenta en el food cost, en el FC, que es el costo de alimentación, cuando uno hace todo el margen de contribución, que es lo que le queda por costo directo de producto, simplemente usted vende y no le quedan utilidades. Porque todas las utilidades se las comió la merma y nunca se vio. Antes de terminar, nuestra compañera Nairobis tiene información valiosa para ustedes. Adelante, Nairobis. ¿Qué pasa si no se controlan las mermas? Bueno, básicamente el negocio empieza a perder dinero sin darse cuenta. Es como tener un agujero en el bolsillo. Pagas por productos que llegan, pero que terminan en la basura o se pierden antes de venderse. A largo plazo, esto hace que las ganancias sean menores y los precios tengan que subir para compensar, y que el negocio sea menos competitivo. En casos graves puede llegar incluso a la quiebra del negocio. Otra pregunta sería, ¿cuál tipo de merma es más común? La merma más común, sobre todo en supermercados, restaurantes y tiendas de comida, es por la caducidad o descomposición. Unos ejemplos serían la fruta que se madura demasiado, el pan del día anterior o los lácteos que no se vendieron a tiempo. Le siguen muy de cerca las mermas por robo, pero la número 1 siempre es la que se echa a perder. ¿En casa también existen mermas? Pues claro que sí, solo que no lo llamamos así. En casa le decimos o desperdicios o comida que se dañó. Cuando se te pudre la lechuga en la nevera porque se te olvidó, cuando el pan se endurece o cuando pelas las papas y botas las cáscaras, eso se le llama merma. La diferencia es que en casa el bolsillo que duele es el tuyo propio. Listo. 1, 2, 3, Hola, el día de hoy, en su podcast favorito, como leyeron en el episodio. Ay, no, perdón. Hola, bienvenidos sean todos a sus podcasts de confianza. Hoy Como ya muchos deben saber, la mierda. La mierda. Al final se está despidiendo Barbie. Que Barbie se está sonriendo. Chao, nos vemos luego. Ajá, ya termine, que me duele la... Gracias. Vuelva pronto. Mis besitos. Un placer. Qué lindo. ¿Ya se fueron? ¿Ya por fin se fueron todos? ¿Me bien? ¡Qué alivio! ¡Pero qué bárbara! Tengo las mejillas de tu mesita. Chao, profe Lenin, lo queremos. Porfa, pónganos 20, jeje. El desperdicio de alimentos es un problema para la seguridad alimentaria. Cada día se desechan más de 1.000 millones de comidas, lo que equivale a 1.3 comidas diarias para cada persona hambrienta. La inocuidad alimentaria se conecta como una de las principales fuentes de desperdicio de alimentos desde la industria alimentaria y los consumidores. Dentro de la industria, el desperdicio ocurre en la granja, el procesamiento y distribuidores, por problemas de gestión o por productos que no son perfectos en apariencia. Este desperdicio utiliza el 80% del agua dulce, el 10% de la energía y la mitad del suelo productivo. Además, estos residuos orgánicos generan entre el 8 y 10% de los gases de efecto invernadero.
te damos algunos consejos para reducir el desperdicio de alimentos. Evita compras impulsivas de alimentos. Haz un menú semanal con lista de compras. Guarda los alimentos en envases sellados. Aprende y revisa las fechas de caducidad de los alimentos. Consume primero lo que esté por expirar. Aprende a conservar cada alimento correctamente, ya sea dentro o fuera del refrigerador.